Buenos días. Bueno, soy Alberto Vargas y es muy grato estar con ustedes en esta tercera charla sobre los procesos de creación de inteligencia. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante y es básico que lo comprendamos, y son las emociones. Bueno, las emociones decimos que son absolutamente necesarias y su función principal es la creación de conocimiento, básicamente. La, esa es la función básica que tienen las emociones. Nos permiten comprender el mundo real. Si no tuviésemos emociones, pues no comprenderíamos el mundo real, es decir, no tendríamos ningún conocimiento. El proceso de aprendizaje, decimos, es comprender perfectamente cómo funciona el mundo real y cómo podemos utilizar ese conocimiento del mundo real, transformarlo para crear efectos benéficos en la sociedad. Bueno, las emociones tal vez es uno de los aspectos más incomprendidos en, en el conocimiento del cerebro. Em, bueno, ¿cuál es la razón? La razón es que al no conocer el sistema cíclico, al no conocer los principios de la condición cíclica que rige los seres humanos, hemos utilizado el método científico para, para analizar el cerebro. Y obviamente el método científico ha sido muy útil para la materia, pero en la creación de conocimiento sí tenemos serias dificultades porque el cerebro no permite hacer lo que define el método científico, que es observar y experimentar. El cerebro no puede ser ni observado ni experimentado. El cerebro, no, ¿por qué no se puede observar? Porque pues, cambiamos muchísimo. Las redes neuronales ya comprendemos que están hechas para cambiar permanentemente y se cambia porque el mundo real cambia y así somos inteligentes. Entonces se ha intentado utilizar es decir, todo lo que es la definición de emociones está basada sobre la observación de los seres humanos, pero no comprende cómo es el funcionamiento real del cerebro. Entonces, las emociones tienen unas definiciones muy precisas. Primero, tienen una trazabilidad los procesos cerebrales. El primero es que hay emociones puras que son que duran muy pocos segundos, luego se transforman en estados emocionales que son un poco más duraderos. Eso se hace dentro del primer circuito cíclico, el circuito básico del cerebro humano, pero luego se transforman en sentimientos que nos dan la fuerza y la direccionalidad para actuar, iniciar un nuevo ciclo. Luego, en otro circuito del cerebro, se crean las sensaciones y se crean las actitudes. Entonces, las sensaciones, comprenden, son una clase de emociones un poco más etéreas, pero que nos permiten comprender cómo estamos. Y básicamente las sensaciones obviamente dependen de la comprensión y de la forma como hemos estructurado nuestro cerebro, y ese es el resultado de las primeras etapas en la creación de las emociones. Bueno, las emociones, eh, lo primero que tenemos que decir es que son únicas e irrepetibles, se crean al inicio de cada ciclo de acción y comunicación. Todas las emociones son diferentes eh, y tienen una perfecta interrelación con el nivel de conocimiento que estamos percibiendo del mundo real.
Y entonces decimos que un ciclo se crea en un momento, en un determinado lugar, en una hora, en un contexto determinado. Y allí en ese contacto con el mundo real creamos las emociones. Es lo primero, las emociones básicas, lo primero que se crea. A través de un conectoma eh, que percibe, un conectoma con el cual percibimos el mundo real. eh, Decimos que a través de los sentidos, de los ojos, los oídos, el tacto, percibimos ese mundo real y y lo a través de receptores, de distintos tipos de receptores. Tenemos miles de receptores en el cuerpo, sobre todo en la cara y en las manos, que son los que están más en contacto que están descubiertos. Tenemos una serie de terminales nerviosas que se comunican con el cerebro a través del sistema nervioso central. Entonces se envían, hay un sistema repetitivo, se envían a través de 12 pares de nervios que van hacia el cerebro. Hay un sistema que se llama sistema reticular ascendente, que es un sistema que nos permite retransmitir al cerebro toda la información que recibimos del mundo real. En cada ciclo se envía al tálamo, que es el corazón del cerebro, ya se lo explico más adelantito en detalle. Tiene 94 núcleos y a través de esos 94 núcleos se envía al sistema emocional, que es el sistema eh, que está conformado por, por la amígdala cerebral, por el hipocampo, por la cingulada y bueno, unos 20 y pico de órganos más, una serie de núcleos que luego los miramos también en detalle. Em, Esos núcleos intervienen en la creación de las emociones. Los más conocidos, digamos que los más importantes, pues es la amígdala cerebral y el hipocampo, que tienen una serie de núcleos allí, eh, que son formaciones de neuronas con unas características muy interesantes. Por ejemplo, hay núcleos dopaminérgicos, serotoninérgicos, hay núcleos que captan eh, el glutamato, que se utiliza mucho para crear las redes neuronales, la acetilcolina, etcétera. Y entonces son formaciones muy específicas dentro del cerebro de núcleos que están listos, que ya están organizados a través del conectoma para, para producir los neurotransmisores. Ahora, las emociones podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Uno, las emociones creativas y el otro, las emociones eh, defensivas o negativas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? En las emociones creativas están creadas por ciclos de acción eminentemente asertivos, ciclos de acción que contienen un efecto pro supervivencia en los seres humanos, que tienen conocimiento cierto. Es la condición más importante de las emociones creativas. Eh, Captamos el mundo, captamos los efectos que hacemos en los demás o que recibimos de los demás. Pero acá tenemos conocimiento cierto, y conocimiento cierto es aquel que nos sirve para comprender bien el mundo real y con el cual creamos efectos, podemos crear efectos inmensamente benéficos en los demás. Así decíamos que estructuramos un ciclo y terminamos el ciclo y lo cerramos. Entonces, las emociones creativas se forman al comienzo del ciclo. Una vez que recibimos la información, el efecto del mundo exterior, o lo creamos, eh, llegan decimos, a los núcleos del, del sistema emocional y eh, el tálamo envía la información en forma muy precisa.
a cada uno de los núcleos del sistema emocional. Bueno, paralelamente, también los envía a los núcleos del sistema neocortes, o sea, del sistema inteligente que queda en la corteza superior. Bueno, hay una característica muy importante y es que la información que llega a los núcleos del sistema emocional o límbico, que también se llama, afecta directamente los genes. Allí son diferentes al proceso de las demás células del organismo, donde hay un ADN y un ADN mensajero que hace que genera los procesos químicos. Acá eh, la información llega directamente, bueno, llega a los cromosomas, dentro de los cromosomas están los genes y afecta a los genes directamente. Al afectarlos, se crea, se crean los diferentes neurotransmisores. Con base en aminoácidos se crean los diferentes neurotransmisores como son dopamina, serotonina, endorfinas, acetilcolina, glutamato, etcétera. Hay unos 60 y pico tipos de, de neurotransmisores que algunos son neurotransmisores pero que también pueden actuar como hormonas. La diferencia entre un neurotransmisor es que se genera siempre en una red neuronal, pero las hormonas se crean y pueden ir por el torrente sanguíneo y actúan sobre diferentes sitios. Entonces, hay varios neurotransmisores que luego los analizamos que son también hormonas y tienen un papel específico en eso. Ahora, eh, el conectoma, decimos, eh, una vez que activa los genes, en, en, sobre todo en la amígdala cerebral, en el hipocampo y en algunos núcleos especializados del sistema límbico, eh, y en la hipófisis genera un estallido emocional eh, que constituyen las emociones puras y que su intensidad depende del efecto, de qué tanto el efecto es benéfico para nosotros, el efecto que percibimos del mundo real. Entonces, en esa medida en que sea muy, muy eh, benéfico, el estallido emocional es mucho más grande. Y entonces, esas emociones creativas se traducen en básicamente eh, alegría, euforia, son las básicas y aceptación. Pero se crean las redes neuronales eh, emocionales que están perfectamente correlacionadas con los niveles del conocimiento. O sea, el conectoma de manera simultánea registra las emociones puras creativas y los niveles de conocimiento, ¿cierto? Entonces ya los veremos. El conocimiento tiene unos niveles que son una especie de pirámide, que es la información, son las competencias, las tecnologías, más arriba está el conocimiento estructurado y la creación de conocimiento. Entonces hay unos niveles de conocimiento que están perfectamente correlacionados con las emociones y las emociones permiten comprender esos niveles de conocimiento. Bueno, las emociones defensivas o negativas eh, se crean a través del mismo conector. La diferencia es el tipo de información que tenemos. La característica más importante es que lo que percibimos del mundo real, percibimos efectos dolorosos o dañinos. Entonces, se crean igual que porque es el mismo sistema de conexión, el mismo conectoma. Eh, esta información se va al cerebro, va primero por todo el sistema nervioso central, llega al tálamo, que se llama el corazón del cerebro, luego lo miramos en detalle, tiene 94 núcleos y lo reparte en forma simultánea
al sistema emocional y al sistema inteligente, que es el neocórtex, la corteza superior. Eh, Allí también, sobre todo en la amígdala cerebral, hay unos núcleos especializados que reciben la información, esa información que le llega del tálamo, y crea ahí un estallido emocional con unas emociones negativas, que ya las miramos. Entonces, es la reacción al efecto dañino que recibimos del mundo real. Entonces, bueno, se llaman defensivas porque nos permiten defendernos y garantizar nuestra supervivencia. Pero al igual eh, que las emociones creativas duran muy pocos segundos. Eh, la corteza prefrontal ventromedial las desconecta porque no podemos estar en rabia, en ira mucho tiempo, o en dolor o en aflicción. Entonces, las desconecta muy rápidamente, pero se transforman en estados emocionales negativos. Y decimos, la condición de estas emociones es que el conocimiento que conlleva el efecto que estamos recibiendo no tiene certeza, es un conocimiento doloroso, un conocimiento molesto que afecta a la supervivencia de los seres humanos y obviamente le afecta porque no es conocimiento cierto, ¿no? No tiene certeza. ¿Ok? Bueno, eh, miremos entonces acá cómo son las emociones. Las emociones puras creativas son, están clasificadas como la euforia, la alegría y el agrado. Entonces, básicamente nos sirven para cuantificar la magnitud del efecto que recibimos, del efecto benéfico que recibimos del mundo real, en el caso de las emociones creativas. Y es conocimiento cierto, es conocimiento afectivo que ayuda a nuestra supervivencia. Luego la reparte, envía la información a través de 12 nervios, 12 pares de nervios que tenemos acá, que se conectan con las glándulas, bueno, con todo el cuerpo, con todo el sistema nervioso. El nervio vago eh, transmite la información a las glándulas suprarrenales que quedan arriba de los riñones, crea neurotransmisores, norepinefrina, cortisol, adrenalina, las envía al corazón y el corazón bombea todo el cuerpo y produce un estallido emocional. Un estallido emocional donde nos sentimos alegres, nos reímos, saltamos, estamos felices, demostramos la alegría. Pero decimos que esas emociones puras duran muy pocos segundos, porque se generan una serie de neurotransmisores que en exceso afectan negativamente nuestro organismo. Entonces, se inhiben, se corta la reacción, hay unos neurotransmisores inhibidores que la paran y están básicamente generados por la corteza ventromedial del sistema prefrontal que queda aquí detrás de la frente, ya la miramos por acá, e impide que sigamos generando eh, neurotransmisores en exceso. Inmediatamente se convierten en estados emocionales y creativos también. Entusiasmo, optimismo, interés, aceptación, ya los revisamos, que son un poco más duraderos. Entonces ya los miramos. Eh, bueno, aquí ya los tenemos. Entonces, los estados emocionales creativos son el optimismo, el entusiasmo. Vienen en ese orden el interés, la afinidad y la aceptación. Ahora, son redes neuronales que que se crean inmediatamente, se termina la emoción pura. Y están en la corteza órbito frontal, por aquí, en esta parte de la frente atrás,
en la zona izquierda. Eh, y más o menos están en este orden. Entonces, mm, un neurólogo alemán hizo un estudio muy interesante y encontró más o menos este mismo orden con tomografía de positrones. Encontró que los potenciales de acción, las lucecitas se prendían como en ese orden, en la corteza. Se creaban redes y estaba el optimismo, se corría un poquito el entusiasmo, luego el interés, un poco de afinidad y aceptación. Entonces, eh, se logró medir el orden dentro del cerebro, en la corteza ventromedial. Eh, Esas son unas definiciones que llevan mucho tiempo, muchos siglos, pero hasta ahora se comprobó su certeza al analizar las redes neuronales, el orden de las redes neuronales de los estados emocionales creativos. Ahora, ¿cuál es el papel de esto? Es que nos proporcionan los momentos más alegres de nuestra vida, nos proporcionan la razón de vivir, la tenemos acá en estos estados emocionales. Nuestra vida es alegre, nuestra vida es feliz. Y entonces tenemos que estar siempre allí, crearlos. Estamos bañados de neurotransmisores como dopamina, serotonina, endorfinas. Y, y nos dan, como les repito, la razón de nuestra vida. La vida es bella porque generamos a través de los ciclos de acción y comunicación de las emociones puras creativas estos estados emocionales. También se van cambiando en la medida en que recibimos nuevos efectos del mundo real. Se van transformando permanentemente. Bueno, hay unas definiciones de identidades que nos toca también analizar muy bien y las identidades son ser hijo de, ser padre de, ser estudiante de, ser pareja de, ser amigo de, etcétera. Y entonces los estados emocionales se ordenan, se organizan de forma perfectamente coordinada con las identidades que tenemos. Las identidades nos permiten desarrollar los roles con los cuales participamos en la sociedad. Bueno, entonces tienen una característica muy importante. Entonces ya estamos entendiendo por qué tenemos que estudiar y comprender las emociones, porque son distintas. Los estados emocionales son diferentes, tienen un papel y una función muy exclusiva de las emociones puras. Posteriormente, les decía, esto tiene una trazabilidad, los estados emocionales, bueno, están conectados a través del conectoma con la parte superior del cerebro, los lóbulos cerebrales donde está la información cognitiva, donde está la información del conocimiento del mundo real. Y cada estado emocional tiene una correlación con un conocimiento muy preciso. Eh, Tiene una razón importantísima, están allí y con base, la inteligencia se crea a partir de la fusión de los estados emocionales y los niveles de conocimiento que ya vemos más adelantito. Bueno, ya comprendemos cuáles son. Bueno, esto tiene también una gran connotación porque en cada uno de ellos se generan tipos de neurotransmisores un poquito distintos, pero los que tenemos acá son neurotransmisores que nos permiten estar felices, estar tranquilos. Ya les digo, son dopamina, serotonina, endorfinas, glutamato, etcétera. Luego los estudiamos pues un poquito más en detalle, pero la idea es que las emociones es ver el concepto de las emociones y ya comprender que son diferentes. Desafortunadamente los constructos que existen de inteligencia nos dice, bueno, debemos comprender las emociones, pero jamás nos dicen cómo funcionan y cómo es el proceso en el cerebro, el proceso cíclico. Y esa es la dificultad que se tiene para comprender el cerebro humano.
si no conocemos el proceso cíclico, pues no lo entendemos. Entonces, hay un revuelto allí de conceptos en los constructos actuales de las emociones. Seguramente si ustedes lo revisan se van a dar cuenta. No están claros y entonces si no están claros, pues ¿cómo comprendemos las emociones? Bueno, las otras emociones puras son las defensivas. ¿Qué les decía? Bueno, están clasificadas como asco, ira, dolor y miedo. Mm, y se crean por efectos dolorosos que recibimos del mundo real. ¿Por qué recibimos efectos dolorosos? ¿Cuál es la razón? La primera razón es porque las personas que nos lo generan, nos crean esos efectos, están desestabilizadas. Una persona que tenga ciclos estables, que tenga ciclos pro supervivencia, jamás va a crear efectos dañinos en los demás. Pero hay un porcentaje muy alto del mundo que tiene ciclos abiertos, que contiene información no cierta, información dañina y causa efectos dañinos a los demás. Y no estamos exentos de recibirlos. Entonces, bueno, la característica más importante es que el conocimiento es falso, no es cierto el conocimiento que se genera en estos ciclos de acción y comunicación. Los ciclos quedan abiertos, no se cumple con el propósito fundamental del ser humano, que es generar efectos benéficos y permitir la supervivencia de los demás. Al contrario, destruye y daña a los demás seres humanos y nos dañamos a nosotros mismos si creamos esos efectos o si los recibimos. Entonces, bueno, hay que entender cómo, bueno, ya vamos entendiendo que cuál es la razón y cuál es la diferencia entre las emociones y cuál es el papel que tiene cada tipo de emoción en los seres humanos. Estas emociones son muy veloces, duran milisegundos, entonces no las podemos cambiar indudablemente, porque además es lo que nos permite comprender el mundo real. No las podemos eliminar. Ayudan también a nuestra supervivencia, indudablemente, pero, pero duran muy poco tiempo, duran muy pocos segundos porque es el mismo proceso de las emociones creativas. eh, llega a través de los 12 pares de nervios que van por el sistema nervioso central. El nervio vago va a las glándulas suprarrenales, produce cortisol, adrenalina, neuroepinefrina, etcétera. La bombea al corazón y el corazón la envía a los órganos y entonces damos una reacción, un estallido emocional donde lloramos, sentimos miedo, nos escondemos, etcétera. Pero esas emociones duran muy pocos segundos, milisegundos, porque igual que en las creativas, la corteza ventromedial las inhibe y las para evitar llenarnos de neurotransmisores como cortisol, adrenalina, que nos causan efectos dañinos al organismo. Bueno, y se transforman también en estados emocionales defensivos, básicamente. Bueno, aquí tengo un resumen de los estados emocionales creativos y defensivos para poderlos comparar. Entonces, los estados emocionales, ya decimos, están en la corteza prefrontal ventromedial detrás de la frente y están en este orden. Entusiasmo, optimismo, afinidad, interés y aceptación, esos son los creativos. Contienen redes neuronales con conocimiento cierto, que causan efectos inmensamente benéficos en los demás y están perfectamente conectadas a, a las redes neuronales de la corteza superior, donde están los niveles de conocimiento. Entonces, duran más que las emociones puras, pero también nos estamos transformando en la medida en que recibamos más efectos del mundo real y decimos que están organizados y correlacionados con las identidades del ser humano, que luego también las analizaremos en detalle. Bueno, los estados defensivos
Bueno, aquí tenemos nuestra máxima expresión de la inteligencia. Nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Estamos bañados de neurotransmisores buenos, como dopamina, serotonina, endorfinas, etcétera. En los defensivos, bueno, como su nombre no lo dice, también algunas personas los llaman negativos. Están en este orden: el antagonismo, la ira, dolor, miedo, aflicción, estrés, desesperanza y la muerte. Mm, el ser humano pasa por todos estos estados. Cuando una persona es ya muy mayor, va bajando por estos estados, sin duda, porque siente dolor, en fin. Pero eh, los estados emocionales defensivos decimos que son producto de emociones puras defensivas, con efectos dolorosos, en mayor o menor grado. Y entonces aquí nos se crea, se crean estos estados emocionales que nos permiten defendernos. Pero tenemos que transformarlos. Tal vez ya entendemos por qué la sinapsis en la construcción de las redes neuronales no permite que se peguen las neuronas, porque eh, podemos transformarlas. Entonces podemos transformar estos estados. El antagonismo, que es básicamente sentir eh, rabia hacia los demás, odio hacia las demás personas. Y eso se llama el antagonismo. Los políticos lo usan mucho porque se unen a través del antagonismo, pero eso es malísimo. Una vez que, que la persona, el tercero, en el cual generamos antagonismo, desaparece, se crean conflictos entre las personas que lo producen. Entonces es malísimo. Sin embargo, es menos malo que todos estos otros. Luego viene la ira, que todos sabemos que es cuando la gente no hace lo que nosotros queremos que haga. El dolor, que es el dolor físico y el dolor emocional. El miedo, que es una emoción pura, pero también es la connotación del temor en, o el miedo en un estado emocional. Buena parte del miedo es infundado, 60-70% del miedo no es real, pero pues ahí lo tenemos. Y luego viene la fricción, eh, que es la tristeza básicamente, en fin. Luego viene el estrés que todos conocemos, luego viene la desesperanza y luego viene la muerte. Entonces, estos estados emocionales los podemos transformar y debemos transformarlos porque nos afectan en mayor o en menor medida. Se transforman después también en sensaciones psicológicas de frustración, desesperanza, angustia, desesperación, etcétera. Entonces, pues los podemos transformar, indudablemente, pero decimos que son causados por conocimiento que no es cierto, conocimiento falso, conocimiento doloroso, conocimiento de odio. Entonces, los podemos transformar indudablemente, podemos racionalizarlos y entender. Hay que buscar la causa que nos generan, que genera estos estados emocionales. Primero las emociones puras, defensivas y que se transforman en estos estados emocionales. Ya tal vez les he comentado la vez pasada que, por ejemplo, el estrés, que es más fácil de analizar, el estrés sabemos que es conocimiento no cierto. Cuando no sabemos algo, nos estresamos, nos ponemos mal. Y si no lo arreglamos, nos quedamos ahí. Pero podemos conseguir conocimiento, pedir ayuda y entonces ya todos sabemos que una vez que superemos el no conocimiento que nos genera estrés, lo eliminamos y pasamos a estados emocionales creativos. Pero hay que hacerlo a través de un ciclo de acción y comunicación. Entonces entendemos para qué sirven los ciclos de acción y comunicación. Nos toca detectar el ciclo donde tenemos estrés y es donde no tenemos conocimiento. Conseguimos el conocimiento
el conocimiento cierto, pero es hecho a través del mundo real. No es el pensamiento, es estar en el mundo real, ir y buscar el conocimiento, comprenderlo, aplicarlo y entonces nos salimos de estrés. Igual pasa en todos estos estados emocionales que luego analizaremos desde luego. Si nos quedamos ahí durante mucho tiempo, esto se transforma en sensaciones psicológicas, defensivas también o negativas. Y por eso creamos la depresión, los estados depresivos, la angustia, todo eso malo que tenemos los seres humanos, se nos genera porque no comprendemos cómo cambiar, cómo transformar estos estados emocionales. No lo entendemos porque no comprendemos el proceso cíclico. Tan pronto lo comprendamos, lo podemos cambiar. ¿Ok? Bueno, ya estamos entendiendo para qué sirve el proceso cíclico y para qué sirve el conocimiento del cerebro. Entonces, también en las emociones, ustedes van a encontrar que existe una indefinición de esto, de la comprensión de las emociones en cada una de sus etapas y decimos que tiene una trazabilidad a través de los procesos cíclicos y la trazabilidad sigue después de esto, decimos a los sentimientos que tienen la fuerza y la direccionalidad para actuar y, y las sensaciones psicológicas y las actitudes que están en otro circuito emocional, pero que también es eminentemente cíclico y que tenemos que verlo eh, por separado y analizarlo bien. Bueno, por el momento ya vamos comprendiendo, iniciando la comprensión de lo que son las emociones. Yo los reto a que miren las definiciones que existen en los constructos, en los distintos constructos, y se van a dar cuenta que no se comprende esto. Es lo primero que, si no comprendemos nuestro cerebro, no lo podemos construir, porque con base en eso construimos un cerebro estable y una inteligencia superior. Bueno, por hoy, pues vamos hasta acá. Dentro de 15 días continuamos analizándolos, pero bueno, el cerebro es complejo, nos va a tomar bastante tiempo en irlo comprendiendo, pero lo vamos a hacer despacio y ahí poco a poco lo entendemos. Bueno, mil gracias por estar conmigo, por estar en nuestro canal. Yo lo que espero es que ustedes transformen el mundo en un futuro más o menos cercano. Si comprendemos esto, van a tener, van a ejercer un papel bien importante en el conocimiento y en la transformación del mundo. Decimos 70% de los seres humanos tienen ciclos abiertos, tienen problemas emocionales, tienen depresión, tienen angustia, tienen desesperación. Y la vida no puede ser así. No tiene sentido vivir allí, pero es porque no se comprende esto, porque no lo entendemos. Bueno, mil gracias y nos vemos dentro de 15 días.